tenemos hoy de invitada a Mónica Rovira. Ella es parte de Plena y Bendecida desde el inicio de nuestro programa y nos da consejos extraordinarios a través de la palabra, dirigidos especialmente a las mamás de niños pequeños, a la cual hoy yo le quiero dar la más cordial bienvenida porque sé que ella se siente muy bien con nosotros. Bienvenida, Moni, ¿cómo estás? Hola, hola. Muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Bienvenida. Qué alegre venir a esta Pasa esta adelante, casa. por favor. Gracias por estar acá. Fíjate, Moni, que cuando pensé en este tema, yo inmediatamente se me viene a la mente tu nombre porque pues ya tengo casi 4 años de tener una muy linda relación contigo y he visto a través de lo que haces, del ministerio que Dios te ha regalado, de tu vida diaria, mucha obediencia, y creo que esa plenitud que tú tienes es a causa de eso precisamente, ¿verdad? Sin duda alguna, problemas han de haber, pero yo veo en ti esa luz de Jesús porque sé que tú eres buena hija de Dios, eres una extraordinaria hija, eres una excelente esposa y eres una abnegada mamá. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación y quiero que a través de tu experiencia me des un concepto de qué crees que es la obediencia. Bueno, primero que nada, muchas gracias por pensar en mí, tan linda. Yo tal vez no me describiría como una persona tan obediente. La obediencia me cuesta, tal vez por este temperamento colérico, que Dios ha puesto mucha energía en mí para lograr ciertas cosas, para marcar ciertas rutas, para empezar ciertas cosas, pero esa misma fortaleza de carácter hace que me sea difícil muchas veces obedecer o mirar las reglas y las cosas como... Así que el proceso de obedecer ha sido eso, un proceso, ha sido un aprendizaje, pero creo que me he dado cuenta que la obediencia, más que un tener que, es el estar consciente que el mejor lugar donde yo puedo estar es en el centro de la voluntad de Dios. Y eso me lleva a decir, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Y eso ha sido algo que me ha ayudado a obedecer. Tal vez yo no tengo una definición teológica de la obediencia o una definición de diccionario profunda. A mí me gusta mucho pensar en la obediencia con un ejemplo que vi para enseñarles a mis hijos. Y me pareció, es algo que aún ministra mi vida, ¿verdad? Yo a ellos les puse un papel grande y como un cartel y entonces dibujé una sombrilla. Y debajo de esa sombrilla los dibujé a ellos dos, a mis 2 hijos, ¿verdad? Y yo les decía, la obediencia es esta sombrilla que nos protege. Cuando yo me salgo, cuando ustedes no le hacen caso a mamá y a papá, es como que se salen de esa sombrilla y entonces esa protección que hay para sus vidas desaparece. Y en la medida que yo les enseñaba eso a ellos, eran como palabras a mi corazón diciéndome, para estar en la presencia de Dios, para estar bajo la protección de Dios, necesitamos obedecer, necesitamos, yo quiero, si Dios se mueve para algún lado, entonces yo me muevo con Él, ¿verdad? Debajo de la sombrilla de Dios, yo me muevo para este otro lado. Eso lo ejemplifica mucho como la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Donde se movía la nube o la columna de fuego, ahí iban ellos. Era como esa protección de Dios, pero hacia donde Dios se movía, ellos tenían que tomar la decisión voluntaria de ir hacia donde estaba esa nube o de ir hacia donde estaba esa columna de fuego. Entonces la obediencia yo la vería como esa sombrilla de Dios que Él nos pone para protegernos, para cuidarnos. Porque cuando uno piensa en el carácter de Dios, cuando uno empieza a conocer un poco el carácter de Dios, se da cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El problema es que muchas veces no la conocemos. Entonces, o Dios nos revela totalmente, ¿verdad?, el plan desde que nazco hasta que muero, sino Él nos va
dando lo que podemos manejar. Entonces yo necesito pegarme a Él y caminar hacia donde esa sombrilla de protección que Dios tiene está para mí. Es bien interesante, ¿verdad? Porque, por supuesto, la obediencia requiere de intencionalidad de parte nuestra. Pero muchas veces también tenemos que comprender que, aunque seamos obedientes, vamos a tener que pasar por ciertos desiertos. De hecho, Jesucristo lo vivió. Sí. Jesús vivió, Él fue obediente hasta la muerte de cruz y Él hizo todo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer sobre esta tierra. Sin embargo, tuvo que pasar por un proceso doloroso. Creo que una de las cosas que provoca la obediencia, y tú me corriges, es que hay situaciones que van a venir a nuestra vida para formar carácter, pero hay otras que son consecuencia de no hacer las cosas. Claro. Entonces aunque no siempre, aunque seamos obedientes, todo va a ser lindo y hermoso, sabemos y tenemos la plena seguridad que si somos obedientes al Señor y nos movemos, no van a haber consecuencias como de nuestras propias decisiones. Yo creo que también tiene que ver con que uno debe aprender a vivir la vida con una perspectiva eterna. A veces hacer lo correcto trae consecuencias negativas, ¿verdad? Yo les decía eso a mis hijos. A veces defender al compañero al que le están haciendo bullying hace que toda la clase se me venga encima. Total. O a veces el ser obediente, ¿verdad? Dices, usted tiene que pagar sus impuestos. Y eso muchas veces no nos agrada, ¿verdad? Uno dice, ¡ay, me voy a quedar sin este dinero y a saber qué va a pasar con él o lo que sea! Entonces, hacer lo correcto temporalmente no siempre trae consecuencias, las consecuencias más convenientes, digámoslo así. Pero cuando yo tengo una perspectiva eterna y digo, no estoy viviendo por el momento de ahorita, no estoy construyendo una casa terrenal, ¿verdad? Sino estoy viviendo para la eternidad. Sí. Y además, digamos eso, si yo fuera así solo egoísta y pensara solo en mí, pero también yo digo, estoy construyendo generaciones. Entonces, ¿qué estoy sembrando en mis hijos? Sí, que se cuelen en las colas. En la cola, ¿verdad? que se pasen de largo. Sí. O que estoy sembrando que sí, tal vez ellos van a se ahorraron un poco de tiempo o se hicieron el proceso más sencillo y va a haber una consecuencia positiva inmediata, aparentemente. Pero ¿qué estoy formando en ellos a futuro, verdad? Entonces no es solo como decir, ay, es que por ser obediente a Dios me pasó esto malo. Bueno, primero que nada, Dios nunca nos pone algo para que nos pase algo malo. Eso muestra que no estoy conociendo el carácter de Dios. Pero a veces esos procesos de prueba forman el corazón. Entonces uno debe pensar, bueno, me toca atravesar este desierto, me toca atravesar esta situación difícil, pero si Dios me quiere ahí, es porque Él va a formar algo en mí. Total. Hay un pasaje en Éxodo que a mí me abrió mucho los ojos, no recuerdo exactamente dónde está ahorita, pero dice que Moisés fue a la oscuridad porque ahí estaba Dios. Entonces es como, voy a ese lugar porque sé que el Señor está ahí, porque ahí está la sombrilla de Dios. Y en esa perspectiva eterna tengo esos resultados eternos, positivos que Dios quiere para mi vida. Sí, y me encanta, Mónica, que digas eso, porque muchas veces decimos, tengo que ser obediente para que Dios me bendiga y para que todo me vaya bien. Y realmente no es así, porque no es por obras. No es por obras, que sí es maravilloso saber que a causa del conocimiento que podemos tener del carácter de Dios, nosotras estamos voluntariamente decidiendo ser obedientes por amor. Pero al final sabemos que no importa cómo nosotros seamos, qué procesos estemos llevando, qué circunstancias difíciles podamos enfrentar, la mano de Dios está ahí. Y tú dijiste algo que me gusta, y yo creo que con eso vamos a tratar de concluir este segmento, y es sembrar para lo eterno. Así es. O sea, esto es momentáneo.
Así es. Esto es momentáneo y hemos creído que esto es lo maravilloso, pero hay algo más. Así es, hay algo más para nosotros y para nuestras generaciones que vienen. Fuerte porque nos cuesta ser obedientes, hay una naturaleza pecaminosa con la que luchamos, nos conviene ser obedientes, sin embargo, no todo el tiempo que somos obedientes las cosas van a salir, wow, maravillosas, sino que van a venir tiempos difíciles, pero que en medio de esa circunstancia, Dios, que es un Dios bueno, todo lo que nos permite vivir y pasar, lo pasamos porque el que está formando carácter en nosotras, ¿verdad? Pero ahora, Moni, pensemos si hay alguna diferencia entre obediencia versus sumisión. Sí, yo creo que la obediencia tiene que ver con los actos externos, ¿verdad? Te dicen párate, te paras, siéntate, te sientas, di tal cosa, o sea, es como hacer lo que alguien me dice que haga, ¿sí? La sumisión tiene que ver con la actitud en la que yo la haga. Entonces yo puedo obedecer con una mala actitud, entonces estoy siendo obediente, pero no estoy siendo sumisa, ¿sí? Puedo, mira, me podrías hacer el favor de tal cosa, nos pide algo nuestro jefe o alguna autoridad, nuestros padres. Ay, siempre yo, ¿verdad? Sí. O ¿y por qué no a mi compañero de trabajo? O ¿qué cree? Piensa uno de esposa a veces, ¿verdad? Que yo tengo todo el tiempo del mundo y no sé. Y hay como una actitud en la que ya no hay una sumisión. Creo que ambas son importantes, ¿verdad? Jesús tenía aquella parábola de los dos hijos que a uno le dice, mira, haz tal cosa, ¿verdad? Y le dice, sí. Pero no lo hace. Pero no lo hace. Y luego el otro que tal vez, ¿por qué yo? Pero al final lo termina haciendo. Entonces, sí, ambas cosas forman nuestro carácter. Creo que a Dios le debemos una obediencia y una sumisión absoluta. O sea, con el Señor sí no es así como que, hoy me conviene, esto es correcto, esto no es correcto. O sea, cuando Dios me pide algo, tanto mi grado de obediencia como mi grado de sumisión debe ser total, de una rendición total. Dios también nos dice que Él pone que toda autoridad en este mundo es puesta por Dios, ¿verdad? Entonces también Dios demanda que nosotros obedezcamos y nos sujetemos a esas autoridades que Él ha puesto. Sin embargo, nuestras autoridades no son infalibles muchas veces, ¿verdad? Nuestros líderes, muchas veces nos piden cosas que van en contra de lo que el Señor nos dice. Nos piden cosas que van en contra de nuestro propio beneficio. Aquí no quiero caer en un beneficio superficial, sino que tal vez atentan contra nuestra salud física, emocional, intelectual, o simplemente son cosas que son moralmente incorrectas, ¿verdad? Entonces, aquí es donde digo yo que la obediencia puede ser relativa, pero la sumisión tal vez sí debe ser más absoluta, tal vez no tan absoluta como en el caso del Señor, pero yo puedo decirle a una autoridad o a alguien que me está diciendo que haga algo incorrecto, yo puedo decirle, mira, no estoy de acuerdo, hablemos, ¿cómo lo podemos resolver? Yo no estoy de acuerdo con hacer esto y no lo voy a hacer. Claro. O sea, no voy a obedecer esto que me estás pidiendo que haga, pero yo puedo mantener ese respeto. Y esa es una actitud de sumisión. O sea, yo me sujeto, yo respeto a esta autoridad, aunque no acato la orden que me está dando, sí, porque va en contra de una autoridad superior. Exacto. ¿Verdad? Sí, aquí hay muchas cosas que quiero poner sobre la mesa, Moni. Una de ellas es, fíjate que tenemos una idea equivocada de lo que es la sumisión. Tú ahorita me abriste un espacio que obviamente tal vez no me había ocupado de profundizar más acerca de la palabra sumisión,
pero realmente sumisión no es estar humillado, anulado, convertirse en una alfombra, sino que es más que todo un aspecto de actitud. Así es. O sea, yo decido en humildad tener una buena actitud para que mi obediencia al Señor o a la autoridad o al esposo, ¿verdad? Yo tenía un concepto probablemente un poco errado acerca de la sumisión, pero tú abriste un espacio. La sumisión al final es tener una actitud correcta. Así es, de respeto hacia esa Wow. autoridad. Y otra cosa que me llama mucho la atención, podemos obedecer, por ejemplo, hablemos de impuestos. Sabemos que probablemente los impuestos no se destinan para lo correcto, pero nuestra responsabilidad es pagar impuestos. Así Se es. acabó, ¿verdad? Pero tú hablabas de algo interesantísimo. Si eso que me están pidiendo viola lo que a mí Dios me ha enseñado a través de su palabra, yo digo, no, y eso te puede llevar a la muerte, Moni. Claro. Me puede llevar a la muerte a mí. Y pienso en cuando el pueblo, los judíos, fueron a esos países donde fueron esclavos. Y ellos tuvieron que rendirle, ¿verdad? En el caso de Daniel, por ejemplo, correcto, ¿verdad? correcto. Él no obedeció el mandato del rey porque iba en contra de su rey, del Dios al que él servía, ¿verdad? Correcto. Ahora, su actitud no fue armar una revuelta en ese momento. Al poder. No fue, o sea, él siguió orando. Sí. Cuando decían que no se podía orar, él siguió orando y lo hacía hasta en público, ¿verdad? Sí. Él no se inclinó sus amigos no se inclinaron ante la estatua del rey, ¿verdad? O sea, hay esos casos donde uno puede decir, yo no hago esto porque hay una ley superior, hay una Claro. autoridad superior a la que yo sirvo primero. Claro. Pero, otra vez, no es como que sí, ese rey sinvergüenza, aquí qué es lo que quiere, se le subió el orgullo a la cabeza, ¿verdad? No empezó a chismear acerca del rey, sino simplemente él fue fiel a sus principios, él fue fiel a lo que Dios le pedía que hiciera y se mantuvo sumiso con una actitud de sumisión ante la autoridad. Claro. ¿Sí? Sí, o sea, no dijo, no le hago caso, usted es un aquí, es un allá. Él mantuvo el respeto, me encanta ese concepto de sumisión porque el Señor nos lo pide con nuestro esposo a través de Efesios. Así es. Y nos dice que tenemos que ser sumisas y créeme, Moni, que por mucho tiempo esto fue un poco de conflicto para mí. Yo, una mujer de carácter fuerte, donde hubo un hogar donde no hubo presencia de padre. Entonces, súper complejo, pero qué lindo saber que lo que Dios no espera de nosotros es que seamos una alfombra total, sino que nuestra actitud a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestras autoridades, a Él mismo, sea de, no quiero, pero lo voy a hacer. Y esto es independiente de la persona. A mí también me costó, y eso que tengo un esposo maravilloso, pero el concepto en sí de la sumisión como mujer moderna, digámoslo así, me costaba, pero entendí que yo no necesariamente me sujetaba o era sumisa con mi esposo, sino últimamente yo era sumisa con Dios. Entonces, si Él me pedía, ama a tu esposo, si Él me pedía, respétalo, entonces yo decía, bueno, Señor, así te hago caso. Pero el obedecer al Señor Claro. me hacía tener la actitud correcta con esa figura de autoridad que en ese momento era mi esposo, o que pueden ser mis padres, o que incluso puede ser el policía que me para en el tráfico y me pide mis papeles, ¿verdad? Claro. Me permite tener esa actitud sabiendo que Dios puso a esa persona ahí. Ala, de verdad, qué gran enseñanza, Mónica, porque sí, nos cuesta. Y muchas veces cuando sabemos o pensamos en nuestra mente que esa persona no sabe,
no tienen ni la menor idea. Muchas veces con los agentes de seguridad, ¿verdad? Que uno dice, voy corriendo esto y su licencia. Mire, que te están retrasando para llegar a un lugar, pero que debo de ser sumisa. Así es. Wow. De verdad que es una gran enseñanza, Moni. Yo sé que esto requiere de aprender a conocer a Jesús. Así es. ¿Verdad? Así es. Es entender, yo creo que he entendido mucho de la obediencia ahora que he sido mamá. Porque como mamá yo quiero lo mejor para mis hijos y la mayoría de reglas, la mayoría de límites que he colocado en sus vidas es porque yo quiero que ellos tengan un futuro lleno de esperanza. Claro. Entonces el entender como mi corazón de mamá en esa área me ha permitido saber que aún las cosas, las limitantes que Dios me pone en algún momento es porque Él está construyendo ese futuro de esperanza para mi vida. Sí, y tú y lo que está construyendo en ti, si tú lo tomas de la manera correcta, tú vas a tener la oportunidad de enseñarles de la manera correcta a tus hijos. Porque al final nosotros, nuestra función como mamás al final es dar testimonio de que Él vive y Él reina por los siglos de los siglos y que reina en nuestras vidas. Mónica, interesantísimo. Mira, algo del primer segmento, que se me olvidó decirlo en el segundo segmento. Estamos preparándonos, no para vivir una vida extraordinaria en esta tierra, sino estamos preparando un camino que nos va a llevar a una vida eterna. Porque esto es temporal, al final, esto es temporal. Y hablábamos en el segundo segmento acerca de la obediencia versus la sumisión, ¿verdad? Y a qué punto nos puede llevar el determinar en nuestro corazón ser obedientes y ser sumisas. ¿A dónde nos puede llevar eso, Mon? Bueno, uno de mis animales favoritos, y por favor déjenme contarles bien todo esto para que veamos cómo se amarra. Uno de mis animales favoritos es el caballo. Yo veo un caballo, puedo ver fotos, videos de caballos, me encanta ir a ver a los caballos, los toco, los veo, porque me parece un animal supremamente majestuoso y también en algún momento alguien me dijo que la mansedumbre era la capacidad de tener toda la fuerza de un caballo y dominarla para hacer cosas extraordinarias. Ahora, cuando uno piensa en el caballo, uno se imagina tal vez los shows de caballos o las competencias, pero en realidad son animales de presa. ¿Qué quiere decir? Que fueron hechos para ser comidos. Tristemente, así es. Wow. Y la habilidad que tiene el caballo es de estar comiendo gramita, medio oye que hay peligro y sale huyendo. Y luego vuelve a otro lugar donde se siente seguro y vuelve a pastar ahí. Y yo decía, ¡hala! El caballo fue un animal de presa, qué triste. Y entonces Dios me decía, ¿verdad? Yo creo que a veces Dios me da como parábolas vivientes para que entienda cosas más difíciles. Me decía, ¿ves cómo cuando un caballo es traído a una finca o a un establo, ¿verdad? Y es puesto bajo un entrenador y al principio da patadas y no quiere que se le ponga el jinete encima, pero poco a poco ese caballo va aprendiendo a dejarse guiar, ¿verdad? Hasta ser uno de los animales más útiles que ha tenido la humanidad en toda la historia, ¿verdad? Porque han sido domesticados y sirven para trabajar, sirven para muchas cosas. Pero como bajo una mano de un buen entrenador, un caballo puede saltar de maneras increíbles, ¿verdad? El otro día leía que podían saltar como hasta 2.70. Wow. Yo decía, no, y después me metí a ver el video y sí es cierto. O pueden hacer carreras de muchos kilómetros de distancia o caminar haciendo pasos casi de baile, ¿verdad? Lo cual no sería posible. O sea, un caballo puede llegar a su máxima capacidad si se deja manejar por el entrenador. Entonces Dios me decía a mí, Mónica, ¿te imaginas la capacidad de los seres humanos si se sujetaran a mi voluntad? Me decía el Señor, ¿verdad? Yo decía, ay, Señor, yo quiero ser un caballo entrenado, yo quiero ser un caballo domado, ¿verdad?
Ahora, muchas veces eso implica romper con mis instintos, con mi naturaleza, con lo que yo he aprendido tal vez en los traumas de la vida que me han marcado de tal manera que no me permiten alcanzar ese potencial. Entonces, cuando yo digo, sí, Señor, está bien, me rindo, ¿verdad? Porque en los mismos caballos hay un punto de quiebre donde el caballo como que se rinde, ¿verdad? Y dice, pues enséñenme. Y entonces ahí es donde empieza realmente el trabajo de domarlos, de enseñarles esas habilidades. Cuando uno se rinde con Dios, Dios te lleva a nuevas alturas. Dios te lleva a alcanzar cosas que uno nunca jamás pensó o imaginó. Hay un pasaje que es mi pasaje favorito, o uno de mis favoritos, en Efesios 3:20, que dice que Dios tiene cosas mayores que nuestros ojos ni siquiera pensaron o imaginaron. Esa es la versión Mónica Rovira. Pero la idea es que Dios, o sea, ni siquiera lo que yo me imaginé va a pasar en mi vida si yo me sujeto a la voluntad de Dios. Ahora, en ese proceso pueden haber tratos de Dios, ¿verdad? Decir, no, tienes que caminar de una manera y para eso tal vez me duele porque me están haciendo, que Dios me pide que haga algo a lo que yo no estoy acostumbrada o que no es mi naturaleza. Pero eventualmente, si yo practico lo que Dios me está pidiendo, si yo me sujeto a lo que Dios me dice, si yo obedezco lo que Dios me está diciendo que haga, Él me va a llevar a nuevas alturas. Ahora, eso solo lo entiendo cuando empiezo a conocer al Señor, cuando empiezo a darme cuenta que Él quiere lo mejor para mi vida. Yo entendí este pasaje de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en uno de los momentos más dolorosos para mí. A mi hija le habían encontrado un soplo en el corazón y yo me llené de todos los miedos que una mamá de una niña pequeña se puede imaginar, ¿verdad? Yo decía, no, o sea, me imaginaba un futuro. Y este pasaje, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y yo decía, esto no tiene nada de bueno, ni de agradable, ni de perfecto. ¿Cómo es posible? Pero el entender que aún en ese momento difícil, yo podía confiar en que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta para mi vida, me preparó para poder obedecer en el futuro, para poder decir, Señor, sí, pues esto se ve como escabroso, difícil, no sé por dónde quieras, no lo entiendo. Muchas veces me ha tocado decirle, Señor, no entiendo por qué me estás pidiendo que haga esto, no entiendo por qué tu palabra en la Biblia dice esto, no entiendo, pero decido obedecer aunque no entienda. Porque, como decíamos en el segmento anterior, mi obediencia a Dios sí es absoluta. Mi obediencia a Dios sí es absoluta. Y yo sé que Dios a veces me dice, Mónica, no te pido que lo entiendas en este momento, pero sí te pido que obedezcas. No te pido que le haya sentido en este momento. Y yo a veces les he dicho eso a mis hijos. No te pido que entiendas, solo que hagas caso, solo que obedezcas en este momento. Claro. Porque hay muchas cosas que nuestra visión limitada no nos permite entender completamente. Pero Dios sí sabe. Dios sí entiende lo que Él quiere. Sí sabe cómo van unidas las piezas en su plan. Sí sabe qué es lo que tiene que formar en mí, en mi familia, como mamá, como mujer, como esposa, como profesional. Entonces, Él sí sabe. Entonces, muchas veces no tenemos que entender completamente a Dios, tenemos que conocerlo y saber que Él es un papá bueno, que quiere lo mejor para nosotras. Yo creo que ahí está todo el secreto, conocerlo. Y cuando sabemos que Dios nos ama con amor eterno, cuando sabemos que Dios está preparando nuestros corazones para que cuando venga ese momento de reencuentro con Él, sea un reencuentro pleno, que sabe que esa pérdida, esa circunstancia difícil que estamos viviendo, si la sé enfrentar de la manera correcta, y tú decías algo bien lindo, ¿verdad? Es la obediencia al Señor es total, no es a medias, y vaya si no nos cuesta. Mónica, nos cuesta muchísimo porque por naturaleza somos egoístas. Entonces, hacemos caso a aquello que sabemos o creemos que es bastante conveniente para nosotros, y probablemente cosas que el Señor nos está demandando, las obviamos porque no nos convienen o son muy dolorosas o nos van a llevar por un camino de
de no disfrutar de ciertas cosas cuando al final de eso hay algo maravilloso. Y hay una imagen que me gusta muchísimo. No sé si tú la has visto, estoy casi segura que sí. Jesús le está pidiendo a un niño un osito. Ay, Y él atrás tiene un oso enorme, ¿verdad? Porque él lo que está viendo o lo que está tratando es de probar la obediencia de ese niño que está dispuesto a darle su osito a Jesús. Y él tiene algo mejor. Entonces, yo creo que esas son, al final, esas obediencias descabelladas que no entendés. Y que decís, wow, no sé qué viene, pero lo quiero hacer bien. yo tengo una versión moderna de esa historia. Cuando mi hijo tenía 7 años, mi esposo le dijo, Dani, te voy a recoger en el colegio y te vas a ir de viaje conmigo. Necesito que me acompañes, tengo una reunión con mi cliente más importante. Y el niño ese fin de semana tenía una actividad en el colegio en la que él quería estar, pero al final le dijo, te vendrías conmigo si te pido, porque necesito que vengas conmigo. Y él como que decía en su lucha, pero al final le dijo sí. Y entonces él lo pasó a recoger y en efecto se lo llevó al aeropuerto, o sea, se lo llevó de viaje literal. Y cuando ya estaban en su destino, le dijo, es que mi cliente más importante eres tú. Y este es un viaje para que estemos juntos. Y entonces fue como una experiencia bien linda, tiempo padre-hijo. Pero yo le decía después a Daniel, le decía, hijo, es que así como fue tu papá, que tal vez no te dio todos los detalles, pero tú confiaste en él porque lo amas y dijiste, mi papá me necesita, yo voy a ir con él. Y entonces él tenía algo maravilloso planeado para ti. Y así siento yo que es con Dios, ¿verdad? A veces no entendemos, a veces no sabemos qué hay adelante, pero cuando uno entiende que Dios es ese Padre bueno, que Él nos dice por aquí, es por aquí porque hay una razón. Algo que a mí me ha ayudado mucho como a obedecer más rápidamente es que Dios necesita formar ciertas cosas en mi carácter y en mi corazón, porque Él sí tiene esa visión de la eternidad. Él sí dice, yo necesito que Mónica aprenda esta lección. Entonces, entre más rápido yo aprenda la lección, más rápido se acaba el entrenamiento. Le digo, Señor, no sé por qué estoy pasando esta situación, no sé qué estás formando en mí, pero por favor ayúdame a entenderlo rápido. Ayúdame a obedecer rápido, a saber qué es lo que tú quieres que yo haga. En la medida que yo aprenda esas lecciones de Dios, Dios me va a traer también, Dios va a traer más rápido ese futuro de esperanza a mi vida también. Así es. Realmente, Moni, te lo voy a confesar aquí. Una de las colaboradoras del programa de Plena que más me gusta, porque siempre hay una enseñanza, es tu persona. Y yo te quiero agradecer porque sé que a través de cada una de las exhortaciones, que gracias a cada mensaje, pequeño mensaje de 2-3 minutos que tú das, de verdad dejas una gran enseñanza, no solamente en las mujeres que están recibiendo esto para sus niños pequeños, sino que también para nosotras, ¿verdad? Y créeme, ha sido una entrevista muy linda que ha dejado mucho en mi corazón, y considerando que yo soy mucho más grande que tú. Pero yo creo que así como la dejaste en mí, la estás dejando en las mujeres y hombres que también están viendo este programa. Yo quiero que nos pongamos de pie, ¿te parece? Y que esa oración que tú vas a levantar al Señor sea tan convincente y que cierre con broche de oro este tiempo, ¿verdad? Porque sí necesitamos ser obedientes, sí necesitamos ser sumisos y sí necesitamos creer que aunque la situación sea difícil, Dios tiene algo mejor para nosotros si nosotros decidimos obedecer. Así que te dejo el tiempo. Bueno, Señor, uno de los consuelos que yo he encontrado en tu palabra es que Jesús aprendió obediencia, Señor. Y hoy te pedimos que enseñes eso en nuestro corazón, Señor.
Señor, gracias porque así como tú aprendiste a obedecer cuando estuviste en este mundo, tú puedes enseñarnos a hacerlo, Señor. Señor, también pone en nosotros un corazón dócil, un corazón dispuesto a obedecer, Señor, pero primero que nada a conocerte, Señor. Señor, que al conocerte, que al buscarte, que al entender tu corazón paternal, Señor, y bueno para nuestras vidas, nosotros podamos tener esa certeza que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Señor, que como veíamos ese ejemplo de la sombrilla, que queramos estar debajo de tus alas, Señor, que queramos estar debajo de tu protección, que queramos estar debajo de tu amparo, Señor. Señor, que ese abrigo del Altísimo del que habla el Salmo 91, Señor, se haga una realidad en nuestras vidas, porque tenemos un corazón dócil, sumiso y obediente para estar en el centro de tu voluntad. Señor, haznos sensibles a escuchar tu voz y a saber dónde tú quieres que estemos, qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor, qué decisiones debemos tomar en nuestras vidas. Danos esa sensibilidad para escucharte y danos esa valentía, Señor, para aún levantarnos delante del mundo y decidir obedecer completamente tu voluntad. Señor, que podamos rendirnos para que tú puedas formar nuestro corazón, formar nuestra mente, formar nuestro espíritu y llevarnos a esas alturas, a esas obras que tú has planeado de antemano para nuestras vidas. Señor, que podamos decir, Señor, no lo entiendo, pero quiero obedecer. Pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer y danos esa actitud sumisa, Señor, ante las autoridades que tú has puesto en este mundo, esa actitud de respeto, esa actitud de honra, aun cuando sepamos que tal vez están en un error y que no podemos acatar algunas de sus órdenes, que podamos, Señor, tener siempre esa actitud de respeto y sumisión. Gracias, Señor, por este tiempo y por las vidas de cada persona que está escuchando este programa, Señor. Que esa semilla de obediencia que se plantó hoy en sus corazones dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en sus vidas y en las vidas de las personas que los rodean. Señor, recuérdanos que estamos sembrando para la eternidad. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por siempre ser parte de la programación de Plena y Bendecida. Hasta pronto.